Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer la mejor forma de calcar imágenes o dibujos, no sé cómo lo quieras ver tú, usando tu teléfono, ¿vale? Para esto solamente vamos a ocupar de lo que es un papel, un cuaderno, una pluma, un bolígrafo, un lápiz, no sé, lo que tú quieras, y tu teléfono. También vamos a ocupar de lo que es una aplicación. La aplicación creo que puede depender un poquito del teléfono que tú tengas, pero la puedes encontrar de la siguiente manera, entrando a la Google Play Store o a la App Store. Está en las diferentes tiendas. La puedes buscar con el nombre de Dibujo AR, ¿vale? La buscamos aquí como Dibujo AR. Esto te lo digo porque en el teléfono con el que estoy grabando me aparece una aplicación, aquí me aparecen otras, es por la compatibilidad entre teléfonos. Pero pues bueno, en este caso yo voy a ocupar esta que tenemos aquí que se llama Dibujo AR, trazar y dibujar, ¿vale? Te digo porque hay muchas otras que hacen la misma función o incluso pueden hacerlas un poquito mejor o un poquito peor, dependiendo pues de las características de tu teléfono. En este caso yo voy a ocupar esta, así que le voy a dar aquí donde viene abrir. Una vez que ya le demos en abrir, me voy atrás y nos va a aparecer esta interfaz. Aquí nos va a dar tres opciones. Por ejemplo, podemos utilizar nuestra cámara para tomarle una fotografía a algo y después que eso mismo lo podemos calcar en un cuaderno, en alguna hoja de papel, en donde tú quieras. Podemos ocupar alguno de estos bocetos que nos aparecen directamente aquí. Como lo ven, aquí tenemos algunos animales, algunas personas, algunos personajes de anime, vehículos, flores, naturaleza, o inclusive también puedes ocupar alguna imagen de tu galería o alguna imagen que tú hayas descargado, dándole en el botón, en el segundo botón donde viene galería. Si le doy aquí, me aparecen todas las imágenes que yo tengo en mi teléfono, así que voy a buscar por ejemplo alguna. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar esta que tengo aquí y nos va a mostrar más o menos qué es lo que queremos hacer, si trazarlo con nuestra cámara o trazarlo directamente en nuestra pantalla. En este caso yo lo quiero trazar con la cámara, así que le voy a dar aquí donde viene continuar. Me va a abrir lo que es mi cámara y ahora sí vamos a ocupar de lo que es una pequeña base o algún tripié o algún soporte que nos permita poner lo que es nuestro teléfono por encima del papel y en la parte de abajo. Bueno, para que esto no se mueva, vamos a ir calcándolo con un pincel, con algún lápiz, con algún bolígrafo, etcétera. Directamente desde la aplicación nos va a permitir poner la imagen en modo espejo, hacer el contorno para que esto sea un poquito más sencillo de trazar, hacerle zoom. Podemos hacerle zoom aquí, mira. Bueno, este es el zoom de la cámara. Si le queremos hacer zoom al dibujo o a la imagen, solamente podemos ocupar lo que son nuestros dedos, cambiarlo de posición, poner lo que es el flash, etcétera. Podemos grabar lo que es el time lapse de cómo hacemos el dibujo, bajarle o subirle lo que es la opacidad, etcétera, ¿no? En este caso, como yo estoy grabando con una mano y con la otra estoy aquí con el teléfono, se me complica un poquito, pero esto ya nada más sería cuestión de ponerlo en alguna base, en alguna mesa, en algún tripié que tú tengas, que se quede ahí estático y con la otra mano pues vas dibujando en la parte de abajo con ayuda de tu cámara, ¿no? Y pues ya, básicamente esta es la forma más fácil de cargar imágenes, dibujos, retratos de personas y demás, utilizando lo que es tu cámara. Te digo que en este caso se me complica un poquito porque estoy grabando con una mano y con la otra estoy aquí con el teléfono. No podría dibujar, pero esta es más o menos la idea, que se quede quieto este teléfono en algún lugar, en algún soporte, mientras que con la otra mano, bueno, pues déjame a ver si me sale grabar todo esto, pero lo voy a poner aquí un rato. No, pues no me salió, pero esa es la idea. Básicamente es lo que te acabo de comentar una y otra vez, ¿no? Y bueno, de esta manera pues podemos calcar lo que son nuestros dibujos favoritos en tu cuaderno, en tu papel, en tu cartulina. Inclusive hasta esto mismo, no sé si te funcionaría o no, poder usarlo como tipo como proyector o algo así por el estilo, ¿no? O no sé, para hacer un mural o algo por el estilo. No sé, el chiste es que ya sea cuestión tuya cómo lo quieras utilizar o cómo lo puedas utilizar. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.